especial las autoridades presentes, el público que se acercó esta tarde a esta segunda mesa dentro de un ciclo de 7, nada más y nada menos que dedicadas a distintas facetas de la figura, de la vida y la obra de Juan Pivel Devoto. Bueno, la demora, entre otros motivos, fue porque estábamos contando anécdotas de Pivel y como sucedió el miércoles pasado en la apertura de este ciclo, al que felicitamos al NEC por la idea, por la formación de una comisión de estos homenajes. El otro día, el miércoles pasado, en el Museo Histórico también sucede lo mismo. Creo que, más allá de los distintos abordajes que esta mesa de lujo que me acompaña tenga sobre la figura de Pivel, bueno, en ese mundo de cercanía, crece el ambiente intelectual uruguayo, la figura de Pivel Devoto aparece, sus anécdotas están cercanas, son recientes, están presentes, están vívidas. Desde el momento de la conformación, de la estructura de estos ciclos, obviamente que la figura de Pivel y su vinculación con los libros tenía que estar presente. Y eso es lo que vamos a encarar aquí hoy. Voy a presentar la mesa a Fernando Aguirre, Carolina Corley y Susana Monreal. Yo voy a dar unas palabras introductorias y luego los voy a introducir a cada uno con su temática particular. Nuestra querida profesora Lisa Rivera utiliza un adjetivo que a mí me es muy atractivo para definir a algunos hombres que en su vida y su obra han abarcado aspectos profundos de la vida intelectual. Ella le llama oceánicos. A mí me parece que personajes como, por ejemplo, Emilio Rodríguez Monegal, Carlos Montezuma, son oceánicos y en este caso creo acorde encarar la figura de Pivel Devoto como un hombre oceánico por la extensión, por la profundidad y también, creo yo, por el carácter inacible e inabarcable de su prolífica vida. Y me parece que encarar, si aceptamos posible como oceánica la figura de Pivel Devoto, también estamos partiendo, y también es una forma de excusarse, de que lo que vamos a hacer ahora es un acercamiento que inevitablemente tiene que ser fragmentario, porque una figura de esta dimensión se nos escapa. Nunca podemos llegar quizá a la totalidad, y el que se arriesgue a abordar un análisis biográfico inextenso de la larga vida de Pivel Devoto se va a encontrar con un enorme desafío. Y este desafío también sucede en la mesa que nos convoca hoy, en la relación de Pivel Devoto con los libros, con las colecciones y con las bibliotecas. Es probable que Pivel es autodidacta a la que se refirieron los integrantes de la excelente mesa del miércoles pasado. En esa relación, desde la niñez probablemente, y como un estudiante talentoso y al mismo tiempo hecho a sí mismo, se habla de la relación con ese sentimiento salesiano, inicial, haya tenido una relación con los libros muy precoz. Y es probable quizá que hasta los últimos tiempos, hasta los últimos días de su vida, hubiera estado en una relación sin duda vinculada a los libros. Yo simplemente me gustaría nombrar algunas vías de abordaje, siempre con la posibilidad de quedar incompleto y siempre con la posibilidad de que lo que hoy abordaremos aquí pueda ser completado en las próximas mesas. A mí me gustaría destacar, como para desglosar el terreno vinculado al campo libresco, piveliano, que quizás haya 5 áreas o 5 sectores en los cuales Pivel se vinculó al mundo de los libros. El primero quizás sea el más directo, los libros cuya autoría están firmados por Juan Pivel Devoto. Algunos, una pequeñísima muestra, están allí en esa vitrina que funcionarios de la Biblioteca Nacional destacaron para hoy. Hay algunos muy particulares en el Uruguay y en el exterior. Inevitablemente, un tercer campo ineludible es la colección de los clásicos uruguayos de la Biblioteca
Artigas. Sin dudas, él como director del Museo Histórico tuvo desde los inicios en esa comisión, una comisión que continúa hasta hoy y en la cual aquí tenemos hoy a los cuatro integrantes, a la subsecretaria, la historiadora Ana Ribeiro, el director del Archivo General de la Nación, Alberto Pierres, el director del Museo Histórico Nacional, Andrés Espirós, y quien les habla representando a la Biblioteca Nacional. Y allí estaba Pivel en el germen, en el origen de una gran lanzadera, un gran aeropuerto, ¿no?, de lanzamiento de libros y de publicaciones, con la significación que tuvo para nuestro país entonces, desde el año 53, en los inicios, hasta el presente. Yo simplemente quiero hacer, tampoco ese momento vamos a recorrer extensamente todo el abanico de publicaciones que generó esa colección, pero sí decir que específicamente cuando Pivel Devoto fue el ministro de Instrucción Pública y Seguridad Social, esa era la denominación que tuvo entre 1963 y principios de 1967, segundo gobierno colegiado del Partido Nacional, se publicaron dentro de la colección de los clásicos uruguayos La Friolera, de 81 volúmenes. Si tomamos en cuenta como promedio los meses de esos 4 años y monedas, da casi 2 volúmenes por mes, constantemente. Es impresionante y lo podemos decir en carne propia con las dificultades que a veces tenemos hoy para lograr la gestión, la publicación y la promoción de los volúmenes de la colección de clásicos de la Biblioteca Artigas. Pivel logró probablemente en esos 4 años, ese cuatrienio, sin dudas la mayor cantidad de libros editados. Y esto se conecta con un cuarto elemento que me gustaría abordar, que son los libros que él gestionó desde dentro y desde fuera de instituciones que él mismo creó. Quiero nombrar la ley de diciembre de 1964, que creó nada más y nada menos que el Instituto Nacional del Libro. Eso también es un conejo editorial de la Galería de Pivel, que funcionó, si mal no recuerdo, hasta la rendición de cuentas del año 95, y que también generó decenas de publicaciones y potenció y apalancó el aparato editorial desde el Estado. Por último, me gustaría, esto es apenas un raconto y me refugio en la justificación de que la figura es inabordable. Me gustaría hacer referencia a una publicación que tiene muchísimo que ver con esta casa, y es la revista de la Biblioteca Nacional. La revista de la Biblioteca Nacional, que ha tenido por lo menos 3 épocas. Aquí tengo el primer ejemplar, que es de diciembre del año 1966. El director de la Biblioteca Nacional, ustedes recordarán, en ese momento era Dionisio Trillo Páez. Y él, a modo de agradecimiento y además como forma de explicitar directamente lo que estaba sucediendo en el último párrafo de las palabras liminares, dice lo siguiente, y me gustaría leérselos antes de presentar el panel en la mesa. En cuanto a que la Biblioteca Nacional pueda disponer hoy de ese órgano que es la revista, es de justicia consignar que ello se debe a la iniciativa del profesor Juan Pivel Devoto, sin duda alguna el más grande promotor de las ediciones de la expresión cultural en nuestro país. Muchísimas gracias. Voy a presentar al doctor Fernando Aguerre. Es doctor en Historia de América, egresado de la Universidad de Sevilla, profesor titular de Historia Moderna de América en el Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo, director del Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica CDI de la UM, donde se encuentra, entre otras, la colección de Juan Pivel Devoto. Fernando, bienvenido. Sí. Hola,
Hola, no sé si se escucha. Sí. Bueno, en primer término quiero agradecer al Ministerio de Educación y Cultura, a la doctora Ana Ribeiro, la invitación a participar en este merecido homenaje al profesor Juan Ernesto Pivel Devoto. También agradezco al anfitrión de esta jornada en la Biblioteca Nacional, a su director Valentín Trujillo, por su recibimiento. Se han cumplido 25 años de la muerte de Pivel Devoto y, como demuestra el programa, su personalidad continúa ofreciendo facetas diversas y todas ellas ricas. Hoy vamos a referirnos a Pivel, los libros, las publicaciones. Mi exposición se relaciona con la biblioteca personal del profesor Pivel Devoto, que sus hijos donaran al Partido Nacional y que en el año 2010 el honorable directorio la cediera a la Universidad de Montevideo con régimen de transferencia de derecho de uso. La colección Pivel desde el año 2015 se encuentra en el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica, CEDEI, junto a otras colecciones y archivos. El conjunto bibliográfico tiene alrededor de 20.000 ejemplares entre libros, revistas, impresos raros y folletos. Actualmente continúa el proceso de catalogación e inventario de estos fondos. En la colección, si bien hay diversas secciones, predominan los libros de historia nacional, del Río de la Plata, de América, pero cuenta asimismo con libros de literatura, educación y derecho. La colección en sí tiene un enorme valor patrimonial y bibliográfico, pero hacen crecer ese valor algunos elementos sustanciales y formales que aparecen en los ejemplares, y hoy me voy a referir a uno de esos elementos en concreto. Aunque sea un lugar común decir que una colección de libros refleja la personalidad de quien la crea, no deja de ser cierto. Y en este caso, la biblioteca de Pivel refleja principalmente su dedicación al campo de la investigación histórica, pero también sus otros intereses. Si bien no conocemos el trayecto de cada uno de los volúmenes de la colección, sí el de algunos de ellos. Son los libros dedicados a Pivel. Como la colección tiene una página web y está abierta al público, he creído de mayor interés aproximarnos a los libros de Pivel Devoto a través de las dedicatorias de algunos de ellos tomados al azar. Esta propuesta nos ofrece una perspectiva sobre la personalidad de Pivel a través de los libros, que difícilmente se obtendría de otra manera. Las dedicatorias nos hablan de los amigos de Pivel, los tuvo muchos, no solamente uruguayos, algunos de ellos muy cercanos a sus ideas, otros con formas de pensar muy distintas y hasta opuestas. También aparecen políticos y gobernantes. No faltan tampoco algunos autores hoy olvidados. En algunos casos, esas dedicatorias nos descubren detalles menos conocidos, como la admiración por el trabajo de Pivel Devoto, que se despertó muy tempranamente en quienes lo conocieron o algunas personalidades a las que estuvo vinculado. Las dedicatorias hablan de personas que lo apreciaron como investigador y como persona, pero el círculo es amplio y a veces sorprende. Esas frases breves estampadas en las portadas de los libros proporcionan en algunos casos una información que no se puede desdeñar en la investigación de un tiempo cercano todavía. Para elaborar esta presentación tomé al azar una sección del registro con aproximadamente unos 200 libros dedicados a Pivel. De ellos hice una selección de nombres, algunos más relevantes o mejor conocidos, aunque tuve que dejar por el camino a otros tantos. Y aún de los seleccionados para esta exposición solo pude tomar unas pocas dedicatorias. Menciono algunos de ellos sin un orden preciso. Entre los historiadores, a los argentinos Enrique Barba, Roberto Levillier, Miguel Ángel Cárcano, Ricardo Calle Duá, Miguel Ángel de Marco y Carlos Pueyrredón.
el brasileño Pedro Calmón, el chileno Ricardo Donoso, el norteamericano, pero próximo al Uruguay, Milton Banzer, y el alemán Richard Koneske. De igual manera, traigo a la memoria las dedicatorias escritas por historiadores, investigadores, docentes uruguayos, como Mario Falcao Espalter, Carlos Ferrés, Agustín Veraza, Rolando Laguarda Trías, Washington Reyes Abadí, Óscar Mosquera, Blanca Páez Gaone, Alfredo Castellanos, Carlos Real de Azúa, Flavio García, José Pedro Barrán, Juan Antonio Dole y Benjamín Naún, entre muchos otros. Escritores como el argentino Enrique Larreta, o los uruguayos Julio Seda Rosa, Arturo Sergio Vizca, Eduardo de Salteray Herrera, Jaime Albrixen, Juan Aguilar Gurú, el periodista y ensayista Luis Pedro Bonavita, el poeta Juan Hilario. En la lista aparecen también, por ejemplo, un artista plástico, Dumas Oroño. Los políticos o gobernantes mencionados en este pequeño corte hecho al azar son el doctor Luis Alberto Herrera, Luis Hierro Gambardella y Rafael Valle Pacheco, entre los uruguayos, el argentino Alfredo Palacios y el historiador boliviano Jorge Siles Salinas. Nos faltan abogados y profesores de Derecho como Daniel Q. Martín, Sarmiento Pla Rodríguez, Héctor Rosespiel y muchos otros. Hay, naturalmente, en este elenco dedicatorias muy sencillas que quizás dicen poco o nada del autor y del destinatario. Otras, en cambio, aportan matices interesantes, como ocurre con la obra de Luis Alberto Herrera, La pseudohistoria para el delfín, ensayo de historia polémica que, con la maestría reconocida del autor, publicara primero el debate en forma de artículos y que luego se reunieran para aparecer como libro en 1947. La dedicatoria del doctor Herrera, además de poner muy por alto al destinatario del libro, revela un dato menos conocido con respecto a esta obra. Dice: a don Juan Pivel Devoto, amigo, pozo de historia, que tanto y tan generosamente ha contribuido a mejorar estas bonitas páginas. Uno de los primeros libros dedicados a Pivel en el corte realizado fue la obra titulada Entre dos siglos, el Uruguay alrededor de 1800, de Mario Falcao Espalter, abogado, investigador y escritor, colaborador de la revista Histórica, miembro del número del Instituto Histórico y Geográfico en el año 1919, periodista, docente. En el año 1932 dedicó a Pivel ese libro, Entre dos siglos, publicado en 1926, con estas significativas palabras dirigidas a un joven de 22 años. Para Juan E. Pivel Devoto, meritísimo y óptimo investigador y amigo. Y la firma de Mario Falcao. Una dedicatoria posterior en el tiempo que merece ser destacada es la del historiador alemán Richard Koneske, uno de los más importantes americanistas europeos del siglo XX, especialista en historia de España, profesor, entre otras, de la Universidad de Colonia, que recibió múltiples distinciones en España y en América por su labor de investigación y como escritor. En la colección hay más de un título dedicado por Koneske a Pivel. La que voy a citar se puede ver en la portada de la monumental colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, cuyo primer tomo fue publicado por el CSIC en Madrid en el año 1953. En la dedicatoria se hace referencia a la fecunda amistad que mantuvo con Pivel. Dice así: para mi querido colega don Juan Pivel Devoto, cuya obra sigo siempre con interés especial, con el alto aprecio y la amistad de Richard Koneske. La dedicatoria de un autor menos previsible, para muestra de la variedad de la colección, es la del poeta y dramaturgo uruguayo Juan Hilario, a quien Gabriela Mistral consideraba como uno de sus maestros, que estampó en su libro de poesía Nacimiento de la Muerte la siguiente dedicatoria: al gran profesor, noble amigo, hombre austero, espíritu generoso
y que en su labor de investigador y crítico revela siempre su honestidad intelectual, con respeto y estima, y la firma del autor. Una de las numerosas dedicatorias de Flavio García, la que elegí, está estampada en el libro titulado Una historia de los orientales y de la Revolución Hispanoamericana, libro que fue autorizado por el Consejo de Enseñanza Secundaria en 1956, dice: Juan E. Pibel Devoto, profesor, historiador, organizador, director y siempre infatigable y capaz luchador en testimonio de homenaje intelectual, la firma de Flavio García. Una dedicatoria que llama la atención también por la estética de la caligrafía es la que el escritor argentino Enrique Larreta dejó impresa con elegancia, que llena toda la portada de la inolvidable novela histórica La Gloria de Don Ramiro. Está fechada en 1937 y dice sencillamente: a Juan Pibel Devoto, espiritual homenaje y muy amistoso recuerdo, Enrique Larreta. Algunas de las dedicatorias que sugieren vínculos menos conocidos sin duda despiertan el interés del investigador. Una de esas es la que aparece en la portada del libro Espíritu y Técnica en la Universidad, escrita por su autor, el argentino Alfredo Palacios, que envió a Pibel Devoto este libro el mismo año de su publicación, en 1943. Palacios, abogado, docente universitario, diputado socialista, simplemente estampó al señor Juan Pibel Devoto atentamente y su firma. Un dato más concreto es el que trae la portada del libro La vida de Monteagudo, del escritor y político argentino Mariano de Bedia y Mitre, intendente de la ciudad de Buenos Aires, que impulsó durante su mandato la construcción de la avenida 9 de Julio y el obelisco de esa capital. En 1950 escribe en su dedicatoria a Pibel: al señor Juan Pibel Devoto, director del Museo Histórico Nacional de Montevideo, agradeciéndole de nuevo el importante dato que me aportó sobre el paso de Monteagudo por Río de Janeiro. Le ofrezco este ejemplar como homenaje a su prestigiosa obra de historiador. Una curiosidad, entre otras, es el libro titulado La expresión plástica infantil, que Duma Soroño, reconocido artista plástico uruguayo, seguramente lejano a las ideas políticas de Pibel, le dedicó en 1952 con estas palabras: para Pibel Devoto, con la estima y la devoción de Duma Soroño. Cruzando el campo, el cervantista uruguayo Arturo Sanabria, hombre conocido de la causa católica en el Uruguay, le dedicó en 1946 un libro titulado La bibliografía es archivo, erario y blasón de la cultura, con estas palabras: al eminente ciudadano y sabio historiador don Juan Pibel Devoto, su amigo y admirador en Cristo. Los numerosos amigos de Pibel siguen desfilando por las dedicatorias, también aquellos que se creían deudores de su guía y de su conocimiento. El abogado y diplomático argentino Miguel Ángel Cárcano, que también incursionó en la historia política de su país, dedicó a Pibel una obra titulada Sáenz Peña, la revolución por los comicios. La dedicatoria, fechada en 1966, hace referencia a los años en los que Pibel ocupó el Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, entre 1963 y 1967, y dice así: para su excelencia el ministro don Juan Pibel Devoto, maestro de historia de su colega y amigo Miguel Ángel Cárcano. En 1952, un libro de general y arquitecto Alfredo Campos titulado Un episodio de la Segunda Guerra Mundial en aguas territoriales de la República Oriental del Uruguay hace referencia a la amistad que mantenía con Pibel. La dedicatoria dice: para el señor Juan Pibel Devoto, historiador eminente y directo amigo, homenaje de cordial simpatía, y la firma del general Alfredo Campos. El ilustre historiador argentino Ricardo Cañel Bois, legendario director de la carrera de Historia en la Facultad de
director por muchos años del Instituto de Investigaciones Históricas de esa universidad, que lleva el nombre del doctor Emilio Ravignani, que fue una iniciativa de Clavier Duarte, porque Ravignani fue su gran maestro. Envió en 1948 a Pivel su libro titulado Una tierra argentina, las Islas Malvinas, publicado ese mismo año. La dedicatoria dice: a don Juan Pivel Devoto, con la gratitud del colega reconocido y con el cordial y sincero afecto del amigo Ricardo Clavier Duarte. Un capítulo aparte merecerían las dedicatorias del profesor Alfredo Castellanos. Hay una enorme cantidad de libros dedicados por Castellanos, seguramente todos los libros a Pivel. Castellanos, que fue director del Instituto de Profesores Artigas hasta la intervención de 1973 y luego, con el regreso a la vida democrática, presidente del Consejo de Educación Secundaria. Voy a mencionar 4 de esas dedicatorias. En 1952 ofreció a Pivel el libro titulado Contribución al estudio de las ideas del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, con esta frase: a Pivel, piloto mayor de la historia nacional, afectuosamente Alfredo Castellanos, Pascua de 1952. En 1954, una dedicatoria nos descubre el papel que tuvo Pivel, según dice Castellanos, en su vocación por la historia. El libro es La vida de Artigas, que se publicó ese mismo año, y la dedicatoria expresa: para Pivel Devoto, promotor de esta mi tardía vocación por los estudios históricos nacionales, cordialmente Alfredo Castellanos. En 1972, Castellanos recuerda el pasaje de Pivel por el Consejo Departamental de Montevideo, ocurrido entre 1955 y 1959. El libro es Historia del Desarrollo Edilicio y Urbanístico de Montevideo, 1829-1914. Y la dedicatoria tiene estas palabras: para Pivel, ex concejal de la otrora Casita de Plata, cordialmente Castellanos. En noviembre de 1973, en tiempos oscuros para el país, Castellanos dedica a Pivel y a su esposa el libro Breve Historia de la Ganadería en Uruguay, con estas significativas palabras: para Pivel y Alcida Ranieri, con mi cristiana solidaridad en estos tiempos infames, cordialmente Castellanos. En 1982, el chileno Ricardo Donoso, que fuera director del Archivo Nacional de Chile y director de la revista chilena de Geografía e Historia, envió a Pivel un libro titulado Catecismo Político Cristiano, publicado en 1981, en el que habla, entre otros, de Jaime Suárez. La dedicatoria dice: al señor Juan Pivel Devoto, con la expresión del afecto de su amigo de siempre, y la firma de Ricardo Donoso. Me ha parecido significativo comprobar también por los libros, es otra posibilidad que nos ofrecen, la alta estima que sentían por Pivel los hermanos Valle Pacheco. El libro en cuestión es la recopilación de los escritos y discursos de Prudencio Vázquez y Vega, obra dirigida por Rafael y César Valle Pacheco y organizada en un texto final por Federico Fernández Prado. La dedicatoria está fechada en 1958 y fue escrita por Rafael Valle Pacheco. Dice así: señor Juan Pivel Devoto, estimado amigo, en nombre de mi hermano y el mío propio me permito enviarle este libro que informa sobre una época trascendental de nuestro país y que no dudo que un estudioso como usted sabrá valorar debidamente. Muy atentamente, su seguro servidor, y la firma de Rafael Valle Pacheco. También reconocía Carlos Real de Azúa una deuda intelectual con Pivel, que aparece, entre otros libros, en la dedicatoria de una obra señera de Real de Azúa, El Patriciado Uruguayo. La dedicatoria está fechada en 1964 y dice: a Juan Pivel Devoto, con la amistad y la cuantiosa deuda de su amigo Carlos Real de Azúa. El escritor y periodista Julio Cedar Rosa, como él mismo se denominaba, la bestia negra de la generación del 45, tenía una profunda amistad con Pivel. Escribía La Rosa en 1976.
en la dedicatoria del libro Mundo Chico. Para don Juan Pivel Devoto, el humilde testimonio de gratitud por cuanto ha hecho en favor de la cultura nacional y el afecto que él conoce. Julio C. Darros. No quiero terminar sin recordar el sentido homenaje que le ofreció José Pedro Barrana a Pivel al dedicarle el libro La cultura bárbara, 1800-1860, el primer tomo de su historia de la sensibilidad en Uruguay, en el año 1990. La dedicatoria dice: para el profesor Juan E. Pivel Devoto, no es el regalo que usted merece, pero sí el que puedo darle. Un abrazo grande de su discípulo José Pedro Barrana, 15 de mayo de 1990. Siento dejar en el tintero muchas otras palabras dirigidas a Pivel, pero tengo que terminar. Y lo hago con una dedicatoria escrita por una mujer. Hay unas cuantas obras dedicadas por mujeres, mencioné algunas de ellas al comienzo. Esta es la que estampó Doris Seda Russell, periodista, directora por muchos años del suplemento dominical del día y poetisa. En 1958 dedicó a Pivel su libro de poesías Los barcos de la noche. Y con las palabras de Doris Seda cierro mi personal homenaje rescatable al profesor Pivel Devoto. A don Juan Pivel Devoto, que nos da en historia lo que no puedo devolverle en poesía: Los barcos de la noche y la admiración de Doris Seda. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a cederle la palabra a Karina Porley. Karina Porley es docente, es periodista y es historiadora. Realiza su doctorado en historia sobre redes intelectuales y coleccionismo en la formación de un acervo museístico en el Uruguay, concretamente en la primera mitad del siglo XX, con el apoyo del sistema de becas de la ANI y además integra el Sistema Nacional de Investigadores. Gracias por estar aquí, Carolina. Bueno, ¿me escuchan bien? Más o menos. Ahora sí. Bueno, primero que nada quería agradecer a Valentín Trujillo por la invitación. Y bueno, y a todos ustedes por estar acá. Mi participación va a tratar de un aspecto muy puntual de la trayectoria de Pivel, que es de Pivel como editor, que son proyectos o publicaciones que promovió en los museos. No solo en el Museo Histórico Nacional, que dirigió durante tantos años, sino en otros museos, que desde sus distintos cargos públicos tuvo incidencia, ¿no? Y pudo concretar un conjunto de publicaciones que en algunos casos fueron las únicas que hubo en esos museos hasta el día de hoy. Esta presentación se enmarca en la investigación que Valentín nombró, el doctorado sobre las redes intelectuales y la coordinación entre el coleccionismo público y privado en la formación del patrimonio museístico. Es un trabajo que puede ubicarse en un conjunto reciente de esfuerzos de investigación sobre el uso y gestión del pasado que toman a la figura de Pivel, de Bolota, no tanto como historiador, como lo han trabajado, por ejemplo, Tomás Sansón, Carlos Ubillaga, Merrica, sino que abordan a Pivel en su rol de gestor y mediador cultural. Allí ubico investigaciones sobre Pivel como editor, que hay sobre, digamos, su participación en la generación del género literario, en relación, por ejemplo, a la colección de clásicos uruguayos, ¿no? Que hay tesis doctoral, concretamente la de Néstor Gutiérrez sobre ese tema, los trabajos de Sabrellevo, más recientes, sobre la actuación del Pivel en las políticas archivísticas en Uruguay. Bueno, y en mi caso, en cuanto a la gestión en el Museo Histórico Nacional y en otros museos departamentales y nacionales donde él también, participó. La idea en estos casos es poner el foco en lo que la historiografía francesa llama la fábrica patrimonial, ¿sí? Citando a Jacques Revel, aquellas operaciones a partir de las cuales una sociedad decide sobre el pasado que se ha retenido en el futuro. Yendo concretamente a las publicaciones museísticas, no se trata necesariamente de publicaciones en las que Pivel actuó como editor o como escribió, pero sí proyectos que vieron la luz gracias a él, sobre todo entre las décadas del 40 y el 60. ¿Sí? Tanto en los museos nacionales, el Museo Histórico
Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, como museos departamentales, principalmente, aunque no solo, en el Museo Municipal de Bellas Artes, Juan Manuel Lanes, y el Archivo del Museo Histórico Municipal o el Museo Histórico Cabildo de Montevideo. Un caso también del Museo Departamental, que es una publicación que ahora tiene San Tomás Oloño, es la revista Signo del Museo de San José, que salió en el 52, que justamente escribieron tanto Ribey como Tomás en todo español. Se trata de publicaciones en general, bueno, revistas, hay varios casos de revistas de los museos y catálogos descriptivos de las obras de la colección de estos museos que, les decía, en algunos casos son las primeras y las únicas publicaciones de ese tipo que publican estos museos. Hay que naufragar también estos proyectos cuando se alejó, digamos, del lugar que quiere seguir en estas publicaciones, ¿no? Tiene diferentes características. Por un lado están las revistas, son las publicaciones periódicas de los museos, ¿no? Y ahí tenemos la revista histórica del Museo Histórico Nacional, de la que va a hablar Susana, los análisis históricos de Montevideo, ¿no? Que es la publicación del Archivo del Museo Histórico Municipal, la revista del Museo Departamental de Bellas Artes, Juan Manuel Lanes, ¿sí? En estos dos últimos casos se trata de proyectos editoriales que habían sido señalados como necesidades por los directores de estos museos, principalmente Horacio Arredondo, al frente del Museo Histórico Municipal, había sido como muy firme en su voluntad de una publicación y que recién pudieron cristalizarse, digamos, y publicarse cuando Pibel asume en el Consejo Departamental de Montevideo en el año 55 hasta el 59, ¿no? Entregando la unidad nacionalista del Ejecutivo Colegio. Con respecto al Museo Nacional de Bellas Artes, cuando era ministro, sí, en 63 y 67, Pibel tuvo la iniciativa de publicar una revista institucional para este museo, que eso no se concretó, pero sí pudo concretar el catálogo descriptivo de las colecciones de este museo de los años 66, que bueno, fue un esfuerzo importante. Bueno, empecemos con el Museo Histórico Nacional. Bueno, asumió el frente del museo en junio del 40, como muchos saben, el 12 de junio, ¿sí? Envió al ministro de Instrucción Pública, Toribio Lazo, un plan de reorganización del Museo Histórico Nacional, donde dijo como prioridad la confección de un inventario y un catálogo descriptivo de las posesiones de este museo, ¿no? Acá puse un fragmento de ese plan de reorganización. Dice, con referencia, estos son fragmentos, ¿no? Con referencia al material que constituye el acervo del museo, hubo del caso llamar la atención del señor ministro sobre la falta no ya de un catálogo, sino de un inventario en el que se incluyan detalladamente todas las existencias. Trabajo elemental sin el cual no puede existir garantía sobre la conservación de los objetos. Estos se encuentran, por otra parte, distribuidos en las distintas salas del museo sin orden ni clasificación alguna, lo cual es debido, en cierto modo, a las deficiencias del local, pero en particular a la circunstancia de que nunca se ha trazado un plan orgánico para la exhibición del material que se ofrece al examen del público en la forma más elemental. Además del material que se expone en las salas en el estado antes referido, los sótanos del museo utilizados como depósitos están llenos totalmente de piezas de distinto carácter y valor, pero todas igualmente abandonadas. Estos objetos están allí sin orden alguno en inventario que permita localizarlos en caso que alguien desee efectuar una consulta. En cuanto a las garantías, señor ministro, ellas reposan en la honestidad del personal, la cual yo no pongo en duda, pero en lo que no podemos fundarnos por sistema. Y formulo tal aseveración por cuanto a la falta de inventario de catálogo por un lado y la circunstancia de abrirse disciplinas sin necesidad de llaves son índices más que elocuentes de la total ausencia de garantía con que el director que suscribe debe cumplir sus funciones. Había entonces para Pibel una cuestión de control, de saber qué se tiene, dónde y cómo está, ¿no? Para prevenir cualquier faltante, de aquello que se tiene la responsabilidad custodial, y también un objetivo en términos de transparencia y de difusión, y hacer accesible no solo al historiador, sino al ciudadano en general, el acervo del museo que en definitiva le pertenece. La publicación del catálogo descriptivo fue así una de las prioridades que se trazó a Pibel al asumir y que concretó apenas 2 años después, en 1944, publicando el catálogo descriptivo como parte de la revista histórica del museo. No me voy a referir a la revista, así que salto esa parte. Bueno, volviendo al catálogo, el mismo fue publicado en el 44 y luego en el 46
Rivera y La Valleja, constituidas en nueva sede del museo. Hasta ese momento, hasta el año 41, estuvo en el local de la calle Colonia y Minas, donde ahora está el colegio José Pedro Varela. Hay que decir que a este catálogo, que incluía las obras de arte, objetos, monedas del museo, siguió luego la realización y publicación de un catálogo de monumentos. Decíamos que el catálogo incluyó fotografías de las salas que daban cuenta de la necesidad de divulgar su propuesta expositiva y con ella la narración histórica que el museo desplegaba a partir de esas piezas, de esas obras de arte, de esos objetos en exhibición. Esto fue procurado por Pibel a partir de otras publicaciones, como fueron los proyectos de sala. En nota al ministro, el director justificó su intención de publicar estos folletos diciendo que no alcanzaba con exhibir las piezas en las salas del museo. ¿Sí? Eran 19 salas en la Casa Rivera y otras 9 en la Casa de La Valleja. Sino que había que tratar de llevar la propuesta didáctica sobre las grandes etapas de la evolución nacional, que es el guión museográfico, más allá del museo, y que las personas pudieran disponer de ese material de un modo ilustrativo y explicativo. Para esto, en 1943, Pibel procuró y generó dos espacios. Por un lado, sus alocuciones radiales en CX6 del Sodre, de 10 minutos de duración todos los jueves, en las que se dedicaba a describir cada sala del museo y explicar el significado de cada pieza de exhibición y su función dentro de la narración histórica que desplegó en esa propuesta museográfica, y que, según dijo, estaba pensada para transmitir las grandes etapas de la evolución nacional. Un resumen de esas alocuciones destinadas a difundir el contenido de la sala fue publicada en los folletos de sala que iban acompañados de imágenes de vistas de las salas y de algunas de las piezas destacadas. 60 años después, esos esfuerzos de publicación del catálogo descriptivo de los folletos de sala, los historiadores los estamos usando, ¿no?, en el caso concreto, para estudiar la propuesta expositiva, ¿sí?, de Otto, y el relato que él logró sostener a partir de los objetos que decidió exhibir y también en relación a aquellos que no decidió exhibir, ¿no? O sea, nosotros tenemos el catálogo con las obras que tiene el museo y tenemos la propuesta museográfica con el detalle de las obras que decidió incluir. Entre otras cosas, podemos advertir cómo Pibel buscó balancear en su propuesta museográfica la presencia de los dos bandos en disputa durante la Guerra Grande. Cuando inauguró la propuesta museográfica en el año 42, por primera vez el Museo Histórico Nacional tuvo una sala, la Guerra Grande, en lugar de una sala, la Defensa. ¿No? En ese momento era la sala de la Defensa. A partir de Pibel cambió el nombre de la sala, que no es algo menor. Y si bien en el folleto Pibel dice que se buscó representar por igual a las dos bandos en pugna durante el conflicto, en realidad el hacerlo le puso unos límites muy precisos para poder hacer esto, siendo mucho más numerosos los retratos y objetos relativos a los hombres de la defensa que a quienes se ubicaban en el Cerrito. Esta simetría en la conformación de las colecciones es algo que Pibel no pudo cambiar por más que quiso, lo intentó, y al día de hoy, por ejemplo, frente a una decena de óleos referidos a Venancio Flores, que incluyen varios retratos, 3 óleos representando la muerte de Flores, uno de Juan de Canes, otro de Eduardo de Martino y otro de Pedro Valenzani, y de otros episodios de la vida de Flores, hay un solo retrato de Oberto. Son cosas que uno puede ir estudiando y cómo es muy interesante los proyectos de sala leerlos, porque ese cotejo con el catálogo, y bueno, todo gracias a Pibel que podemos hacer ese tipo de estudios y de análisis. Bueno, pasando a las publicaciones en los museos departamentales. En 1955, cuando asume como miembro de la minoría nacionalista en el Consejo Departamental, pide a los directores del Museo Histórico Municipal y del Museo Municipal de Bellas Artes, Juan Manuel Blanes, un diagnóstico de situación y necesidades. En el caso del primero, entre otros aspectos, Arredondo cita su reclamo de que el museo tenga una publicación para difundir su acervo y trabajos históricos a partir del libro. En 1957 aparecen los análisis históricos de Montevideo, que tendrán 5 tomos, que aparecerán entre el 57 y el 68. El tomo 1 es del 57, el 2 del 58, el 3 del 59, luego se pasea al 62 y finalmente el tomo 5 del 68. Se trató de verdaderos libros de más de 500 páginas cada uno, con un apéndice gráfico generoso referido al tema monográfico al que está dedicado el autor. En ellos se publicaron numerosos estudios históricos sobre la historia de la ciudad, de la vivienda, del transporte, del mobiliario, una mirada muy centrada en el urbanismo, en la arquitectura, en la cultura material, en la etnografía viajera, y
y que seguía el perfil que el propio Redondo había dado a la propuesta museográfica del Museo Histórico Municipal que dirigió entre el año 26 y el 64. Por ejemplo, el primer tomo incluyó un estudio de Redondo sobre la vivienda montevideana y su mobiliario desde tiempos coloniales. Redondo tenía antecedentes de trabajar estos temas en su hercúlea obra La Situación Uruguaya, publicada en el año 51 a instancias del Instituto Histórico Geográfico del Uruguay. Además de ese estudio sobre la vivienda, el primer tomo incluyó una reseña histórica del museo realizada por Redondo, donde le reconoce a nivel sus gestiones en relación a 3 logros para la historia del Museo Histórico Municipal. El primero es la elección del Parque Fernando García, Don Carrasco, que constituía parte del legado de este coleccionista de la Intendencia de Montevideo, al museo como su sección Carrasco. El traslado de la sede del museo al edificio del Cabildo, que lo adoptó como sede, y la publicación de estos anales. Este primer número, como todos los otros, incluyó una sección gráfica vinculada al tema monográfico, sección muy generosa con más de un centenar de fotografías e ilustraciones que recogían los elementos descritos a partir de piezas que el propio museo tenía en su acervo, como de otras procedentes de colecciones particulares u otras colecciones públicas. Una tercera sección estaba destinada a divulgar documentos del Archivo Histórico Municipal y procuró la publicación de actas de la Junta Económica Administrativa desde 1830, lo que se realizó a lo largo de los distintos números de los anales históricos de Montevideo. Y también diversos documentos oficiales de la comuna relativos en gran parte a la gestión del patrimonio histórico de la ciudad. Por ejemplo, al traslado de la Puerta de la Ciudadela, a la renovación del Cabildo, a la renovación del Molino de Pérez, entre otros. El tomo 2 estuvo destinado a la historia del transporte de tracción a sangre, también con un estudio de Redondo que recoge el acervo del propio museo a partir de lo que era la colección de Carrasco que tenía en Carrasco, lo que hoy es el Museo de Parque Fernando. Además de Redondo, escribieron en los anales históricos de Montevideo autores como Julio Avilla Trías, Luis Baucero, su estudio sobre la historia de los legislativos salió en los anales históricos de Montevideo, Alberto Reyes de Benet, Fernando Sonsao, entre otros. En el caso de la revista del Museo Grandes, van a salir solo 2 tomos, en 1958 el primero y el segundo en 1961. El primer tomo incluyó, entre otros aportes, una historia del museo a cargo de su director, Juan Pablo Reque, y un estudio valorativo crítico del acervo del museo por parte del fundador Fernando García Esteban, además historiador del arte. Además, la publicación incluirá un catálogo descriptivo de las obras que poseía entonces la institución. Si bien se anunciaba una aparición periódica que iría difundiendo estudios monográficos sobre los artistas nacionales con presencia en el acervo del museo, ¿sí? En el primer tomo sale la reseña de Blanes, la revista solo tuvo un segundo número que continuó el catálogo descriptivo actualizándolo e incluyó artículos sobre la obra de Figari, de Alfredo de Simone, por parte de Cipriano Vitureira, de Carlos María Herrera, por parte de García Esteban, de Diógenes Eque, por parte de Eduardo de Santillán Herrera, Gabriel Darzado, por José Pedro Argull, y también un artículo sobre la incorporación de la colección de obras de Blanes del coleccionista Octavio Sunzón, adquirida ese año por el museo. Cabe agregar que la actuación de Figuera en el Consejo Departamental de Montevideo fue muy importante y valorada, en especial en lo relativo a la promoción de la cultura y las artes. Tanto en relación a las publicaciones que promovió, como los concursos, los premios, por ejemplo, la reanudación de los salones municipales de artes plásticas en 1956, las políticas que abrieron posibilidades y otras políticas que abrieron posibilidades a los artistas. Tanto así que en abril del año 59, la artista Amalia Poleri dio un elogioso discurso en un acto organizado por el Círculo de Bellas Artes y el Sindicato Libre de Pintores, Escultores y Grabadores en honor a Ribet y su gestión en el Consejo. Entre otras cosas, señaló que muy pocos gobernantes al término de su mandato se han hecho acreedores del agradecimiento de los artistas, hasta el día de hoy. El último caso es el de las publicaciones relativas al Museo Nacional de Bellas Artes. Desde el cargo del ministro de Instrucción Pública que llegó en el 63, se involucró en este museo y la publicación del catálogo descriptivo que apareció en el año 66. Se trató de un proyecto que lideró Ribet desde el Ministerio y que fue elaborado por personal del Museo Histórico Nacional, no del Museo Nacional de Bellas Artes. Incluyó una memoria histórica del museo, un texto documentado sobre el origen del Museo de Bellas Artes del siglo XIX, los hitos y actores que tuvieron gravitación en el devenir de la institución y la formación de sus colecciones. El hecho de que esa memoria histórica del Museo Nacional de Bellas Artes
publicaciones del Museo Blanes o del Museo Histórico Municipal en las que las autoridades, el personal de estas instituciones sí participaron de la publicación y sus convenios. En la memoria histórica del Museo Nacional de Bellas Artes llama la atención también que no se mencione el principal esfuerzo que había hecho el propio museo por sistematizar sus colecciones, elaborar fichas descriptivas de las obras, realizar un estudio crítico del acervo, identificando lagunas, y finalmente terminó la propuesta museográfica desplegada en el año 62, cuando la reapertura del museo, y que fue el trabajo elaborado por el crítico e historiador José Pedro Arbul a pedido del arquitecto Muñoz del Campo, que entonces era director de la institución. No parece mencionar la memoria histórica del museo este esfuerzo, sino que uno se pregunta por qué Arbul, con la trayectoria que tuvo dentro de la institución, no participó en la elaboración de este catálogo. Esa omisión o ausencia es especialmente interesante porque arroja luz sobre otra faceta de la obra de Pibel en relación a los museos y la gestión patrimonial, que tiene que ver con su interés en crear una historia sobre la conformación del patrimonio histórico y cultural del país. Es decir, Pibel no solo se dedicó a identificar fuentes escritas y materiales y fotográficas para el estudio del pasado, ordenar las colecciones, gestionar varias instituciones vinculadas a la preservación del patrimonio histórico, sino que también pensó en elaborar una historia sobre quiénes ejercieron esas tareas relativas a la gestión del patrimonio documental. Hay una carpeta en el archivo Juan Pibel de Voto del AGN que dice, para la historia de las políticas del patrimonio. Hay una conciencia que eso que él hacía también eran hechos a ser estudiados y validados. Así, además de publicar la revista histórica del Museo Histórico Nacional, publicó la historia de la revista histórica y su aporte a la cultura nacional. Y en esa narración sobre los hitos y protagonistas en la historia del patrimonio museístico hay inclusiones y hay exclusiones, como cualquier narrativa histórica. Por eso, hoy, quienes investigamos la historia de nuestros museos, utilizamos los textos impulsados por Pibel, lo hacemos agradeciendo la rica información que ellos arrojan y los sopesamos en tantos antecedentes del estudio de la cuestión, pero también los tomamos en su condición de fuente, como testimonio de una forma como el Uruguay resolvió en un momento la gestión del pasado en relación a los museos del país y el papel de uno de los historiadores y jerarcas públicos que con más claridad tuvo respecto al sentido de esa tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a cederle la palabra para terminar la convocatoria a Susana Monreal, que es doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de Lovaina, Bélgica, profesora emérita de la Universidad Católica del Uruguay y coordinadora del Seminario Permanente de Historia y Religión, además de miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores del ANE. Gracias, Susana. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucho gusto y agradezco a las autoridades aquí presentes la investigación recibida para participar de este ciclo de homenaje a Pibel de Voto, en particular en esta mesa, libros y bibliotecas, que debo decir hace unos meses se llamaba Libros y Colecciones, lo que explica el tema de mi presentación. Y al reflexionar sobre las colecciones y publicaciones en las que el profesor Pibel de Voto tuvo un papel relevante, y en mi cabeza me llegó así un poco espontáneamente algunas figuras de mujeres que fueron verdaderos pilares en estas colecciones y series de publicaciones. Naturalmente este es un ciclo de homenaje al profesor Pibel de Voto, pero no me parece menor traer a esta mesa a estas figuras cuya trayectoria se debe también y naturalmente a la decisión de Pibel de contar con ellas y a menudo de apoyarse en ellas. Por eso mi presentación podría titularse Detrás del historiador, las historiadoras. Voy a referirme en primer lugar a las publicaciones y colecciones de las que el profesor Pibel de Voto fue columna vertebral, algunas, ¿no? La revista histórica del Museo Histórico Nacional, el Archivo Artigas y la colección de clásicos uruguayos, y el papel decisivo que el historiador jugó en todas ellas. En segundo lugar, nos detendremos en estas publicaciones el historiador y las historiadoras, ya que la retaguardia femenina, sólida de formación, experimentada y sobre todo leal, fue fundamental en todos los frentes. En relación con el Museo Histórico Nacional, la revista histórica, por suerte Carolina ya ha adelantado algo,
40 quedó vacante la dirección del Museo Histórico Nacional por la muerte del doctor Daniel González Villegil, que había sido director desde el año 34 y subdirector desde el 21, acompañando a Telmo Manacor. El profesor Pivel Devoto le confió a Alicia Vidorreta, en un trabajo que conocemos todos, que el doctor Luis Alberto de Herrera había sugerido su candidatura como nuevo director y contó con el apoyo de un lote de destacados intelectuales de la época. Hay listas diferentes, pero nombro algunos: Raúl Montero Bustamante, Felipe Ferreiro, Horacio Redondo, Aquiles Oribe, Mario Falcó Espalter, Armando Piroto, Buenaventura Caviglia, Carlos Ferrez, Arturo Scarone, Azarola Gil, bueno, y puede seguir gente de variados perfiles, de todos los partidos. Se presentó entonces su candidatura al presidente de la República, Alfredo Baldomero, quien lo designó para el cargo. Un joven Pivel de 30 años recibió, pero ya muy leído y muy sabio, ¿no? Sorprendentemente leído, recibió el viejo museo ubicado en Colonia y Minas, como recién explicó Carolina, y una institución que él mismo comentó, cito, se lo consideraba un lugar destinado a homenajes. Fin de cita. Naturalmente, como en cada lugar que pisó o que rozó, Pivel Devoto provocó un tsunami. Y ahora lo asocio con la característica de figura oceánica, ¿no es cierto?, según Lisa Bloch, y también con la dedicatoria de Alfredo Castellano de piloto mayor de nuestra historia. Se ve que lo evita mover los mares. Naturalmente, yo sigo en un buen artículo publicado este año por el actual sucesor de la dirección del museo de Pivel, Andrés Aspiros, para explicar un poquito su proceso. Pivel comenzó por cerrar el museo al público para proceder, como también se explicó, a su reorganización. Se alquiló al Banco de Seguros del Estado de la Casa de Rivera, se iniciaron las reformas necesarias. A mí me pareció muy interesante leer que se compraron vitrinas a la Monaría Caviglia, es decir, no había vitrinas, ¿no? Se contrataron 5 técnicos para, cito, la ordenación, catalogación e iniciación del material, fin de cita, y se resolvió el relanzamiento de la revista histórica. Desde un primer momento, Pivel integró a las mujeres de su equipo, porque de esas primeras 5 contrataciones que mencionamos se incluyeron 3 mujeres: Margarita Carámbula de Barreiro, Matilde Scarone y Sara Barañano, que fue la segunda esposa del arquitecto Boris Larriera. Y junto a ellas, Juan Enrique Kenny, un amigo de juventud de Pivel, y a Laura Gestarán. Volviendo a la revista histórica, que tiene una historia compleja, había sido fundada en 1910 como publicación del Archivo Histórico Nacional, creado un año antes. Por otra parte, al año siguiente, en 1911, una nueva ley fusionó ese Archivo Histórico Nacional con la sección histórica del Museo Nacional, creándose entonces lo que se llamó el Archivo y Museo Histórico Nacional, que se mantuvo hasta el año 1926, cuando se crearon 2 instituciones autónomas. Entre tanto, la revista histórica fue editada en su primera época por el Archivo y Museo Histórico Nacional, dirigido por Luis Carle, periodista, político, historiador. Esto fue entre el año 11 y el año 21, pero se interrumpió en 1926 cuando se separaron el archivo y el museo. A los 6 meses de haber asumido, menos tiempo, de haber asumido la dirección del museo, Pivel Devoto propuso al Ministerio de Instrucción, al Ministro de Instrucción Pública, la continuación de la publicación de la revista histórica como, y voy a citar algunos textos, una verdadera exigencia reclamada por la cultura nacional. Se refería a ella como la revista oficial de historia, que debía editar, cito, trabajos especializados en documentales y demás testimonios relativos a nuestro pasado. Estoy tomando estos textos del trabajo de Carlos Villaga, en 1992, la segunda época de la revista histórica, su significación en la historiografía nacional. Naturalmente, Pivel solicitaba la dirección de la revista para el Museo Histórico Nacional. Y la aprobación data del mes de septiembre del año 40, y en el 42 se publicaría el primer número de la segunda época. En poco tiempo la revista se
transformó en un referente académico a nivel nacional, regional e internacional, colaborando en la edición de trabajos de historiadores, tanto uruguayos como extranjeros, especialmente regionales. Pibe Devoto sería director del Museo Histórico Nacional y de la Revista Histórica hasta 1982, cuando fue obligado a renunciar a su cargo por la dictadura. Y me pareció muy gracioso un término que él usó en una entrevista que le hizo Mauricio Rosenkopf para la revista Postdata, diciéndole, él citaba a otra persona, decía que yo soy muy quedativo, ¿no? Me quedo en las tareas. Me encantó eso. En el trabajo silencioso algunos años más tarde, Pivel señalaba, y esto se le decía a Vidaurreta, la revista fue posible por la labor de quienes trabajaron en silencio, en genuina creatividad intelectual. Las propias vocaciones y determinaciones pueden hacer que los milagros sucedan, excepto en aquellos trabajos que de ser publicados dieran ganancia. Fin de cita. En ese trabajo silencioso y de genuina creatividad intelectual de la que habla Pivel, corresponde a las historiadoras, detrás del historiador, un papel relevante. En la dirección de la revista, en algunos periodos, no muy largos, siempre en la investigación, la escritura, la recopilación de documentos y los trabajos de edición. Allí estuvieron claramente María Julia Ardao, Aurora Capillas de Castellanos, en algunos periodos Lilian Gelós de Ferreira y otras historiadoras. Vamos ahora al Archivo Artigas. En el contexto de los preparativos de la conmemoración del primer centenario de la muerte de José Artigas, por iniciativa del senador Gustavo Gallinal, hombre del derecho y de la historia, en junio del año 44, el Parlamento aprobó la Ley de Creación del Archivo Artigas. El artículo número 1 de la ley es por demás claro, y lo leo: procédase a la compilación y publicación de todos los documentos históricos que puedan reunirse en original o copia relacionados con la vida pública y privada de Artigas, fundador de la racionalidad oriental y prócer de la democracia americana. Fin del artículo. Y muy pronto se constituyó la Comisión Nacional Archivo Artigas, que estuvo integrada en un principio por Felipe Ferreiro, Carlos Carvajal, José María Fernández Aldaña, Ernesto Fernández, Juan Ernesto Pivel Devoto, Dionisio Trillo Páez, y Juan Carlos Gómez Aire. Pero siguiendo a Tomás Sansón en su obra El adiós de los grandes maestros, podemos afirmar que Pivel se transformó en el principal animador del proyecto. Donde estaba él, los demás tenían poca suerte, me da la impresión. Con adecuada planificación y en tiempos de bonanza económica, se definió un equipo de investigadores que trabajaron en archivos públicos y privados de la región, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, y en Europa, España, Portugal, Francia e Inglaterra, para realizar la recopilación exhaustiva de toda la documentación relacionada con José Artigas. En este equipo participaron María Julia Ardao, Agustín Meraza, Rogelio Brito Estífano, Aurora Capillas de Castellanos, Ernesto Fernández, Juan Agadea, Elena Gallinal, Flavio García, Mateo Magariños de Melo, Edmundo Narancio, Washington Reyes Abadí, Elisa Silva Casset y José María Traire. En resumen, entre 1950 y 2009, 60 años, se publicaron 38 volúmenes del Archivo Artigas, 20 de ellos, es decir, más de la mitad, entre el año 51 y el 81, es decir, en la era Pivel. Por otra parte, Pivel Devoto escribió los prólogos y advertencias de 18 de estos tomos, 3 tomos tuvieron otros prologuistas y los 17 restantes se publicaron sin estudio preliminar. En la larga duración, María Julia Ardao, Aurora Capillas de Castellanos y Elena Gallinal serían las investigadoras que sostuvieron esta publicación sin desconocer los aportes valiosos
de Baeza. Ah, bueno, muy bien. Son 30 años. 39. Yo llegué a 38. Muy bien. Felicitaciones a todos los responsables. ¿Ese sería el último tomo? Bueno, como te decía, pensamos que probablemente haya como los apéndices, como suele haber en la profesional. Claro. Pero bueno, como decía, estaría separando la posibilidad que se hizo de cuál. En esta época. Sí, pero además viajaron por todos lados y trabajaron por todos los rincones. A veces así, los líderes oceánicos son muy importantes. La última colección se refiere a los clásicos uruguayos, de la que ya algo adelantó Valentín. Como en el caso de la revista histórica, la colección de clásicos uruguayos, también conocida como Biblioteca Artigas, no fue una creación directa del profesor Pepe Devoto, pero cuando la dirección por parte de ella estuvo en sus manos, el tsunami volvió a hacerse sentir. Esta colección, creada también en el año 1950, tenía como propósito homenajear a José Artigas en el centenario de su muerte. Y también tenía un objetivo sociocultural a destacar, que era reeditar o imprimir por primera vez obras de autores uruguayos. Se decía que eran obras literarias, científicas e históricas, clásicas, pero ya agotadas, y además a precios populares. De ahí las características que tiene la edición de los clásicos. En definitiva, el gran objetivo en los hechos muy piberianos se trataba de afirmar el sentimiento nacional y de promover el conocimiento de la cultura uruguaya escrita. Además, cada obra estaba y está precedida por un estudio preliminar, lo que enriquecía y enriquece su lectura. Uno de los promotores del proyecto fue Justino Zavala Muniz, periodista y dramaturgo, entonces senador colorado y ministro de Instrucción Pública más adelante. Y bueno, la creatividad de Zavala Muniz no se pone en duda porque había promovido antes la fundación de la Comedia Nacional y la Escuela Municipal de Arte Dramático. Como sea, esta ley de 1950 comentaba la publicación de la colección al Ministerio de Instrucción Pública y creaba una comisión que estaba encargada de la selección y presentación de las obras, en aquel momento integrada por el ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, como se dijo, y los directores del Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, lo digo en el orden en que aparece en la ley. Las publicaciones se iniciaron en 1953 con la reedición de las Artigas de Carlos María Ramírez, una obra del año 1884 que había sido reeditada ya en el año 97, con un estudio preliminar de Luis Boraenga. De hecho, Pepe Devoto, como director del museo, integró la Comisión de Clásicos Uruguayos desde su fundación. Sin embargo, parece haber puesto todas sus energías en la colección al ser designado ministro de Instrucción Pública. Una vez más, los números hablan y ya Valentín adelantó algo. Se ve que yo hice mal los cálculos porque yo le puse 90 a Pibere, porque me guié por los años y no revisé todos los números, pero en principio es interesante. Entre el año 53 y el 63, a lo largo de una década, se publicaron menos de 40 volúmenes de la colección. Yo tenía el número de 34, pero puede ser que por la designación de Pibere alguno no estuviera bajo su órbita. Entre el año 63 y el 67 yo había detectado 90 volúmenes, 81 dice Valentín y le creo, en 4 años. Y a partir del 68, con periodos de mayor o menor impulso, que me imagino también dependen de los dineros públicos, se editaron 91 volúmenes en 52 años, un poco más de medio siglo. En concreto, son un total de 217 volúmenes, prácticamente, y
obra de Valentín, un 40% de la colección fue publicada durante los 4 años de gestión de Pibel Devoto como ministro de Instrucción Pública. Pibel contó también en este caso con un buen equipo de respaldo y tuvo la gran virtud, esto que fue siempre, ¿no?, de detectar personas y de formar equipos de larga duración, creativos también. En este caso, José Pedro Barrán, de Camino aún y Entre Ramas, fueron asesores destacados, acompañados por 2 mujeres, Elisa Silva Caset y María Angélica Lizara. Vamos ahora a las historiadoras y a honrarlas como lo merecen. Hemos citado muchos nombres, todas cumplieron tareas diferentes, a menudo multiplicadas, en los equipos de Pibel. Desde el año 40, en la reorganización del museo, citamos a los primeros contratos de Margarita Carámbula, Matilde Scarone y Sara Barañano. Encontramos en la revista histórica a María Cuyardao, Aurora Capillas y Lilian Gelos. En el archivo Artigas encontramos nuevamente a María Cuyardao y Aurora Capillas. Vamos a ver, fueron realmente las más grandes colaboradoras de Pibel. Elena Gallinal, Elisa Silva Caset y Teresa Baquet. En los clásicos uruguayos, Elisa Silva y María Angélica Lizardi. Y hay además todo un bloque de mujeres en las tareas de organización y administración muy relacionadas con lo académico. Yo tuve una muy interesante conversación con Rosario Castellanos, hija de Aurora Capillas, y al mismo tiempo ella trabajó en el museo toda su vida, y me contaba realmente de la integración en la que todos trabajaban, ¿no? Es decir, esas otras mujeres detectadas, porque me imagino que Andrés debe tener detectadas muchas más: Sara Barañano, Cecilia de Freitas de Ottino, Norma Salaverri de Frigerio y Susana Rodríguez de González Varese, Rodríguez Varese de González Risotto, que entró a trabajar en la biblioteca americana. Y esto, bueno, sea en homenaje de Rodolfo González Risotto, que no está. Me contaba Rosario que fue su madre la que ofició de Celestina para que se estuvieran trabajando los dos en el museo. Bueno, es importante destacar, de acuerdo a los testimonios, que el profesor Pibel fue creando y manteniendo unido a este fuerte equipo por el valor que daba realmente a cada persona, por su infinito sentido del humor y por la capacidad de crear identidad y sentido de pertenencia a todo lo relacionado al museo y a su persona. Y si bien es muy cierto que tenía un carácter de temer, parece ser, según los testimonios, que Pibel prácticamente no se enojaba en el museo. Los enojos eran afuera y con otra gente. De esta legión de cultores de la historia y de la identidad nacional, yo desearía destacar 3 perfiles. En primer lugar, a María Cuyardao y Aurora Capillas de Castellanos, que ingresaron ambas al Museo Histórico en el año 43 y por concurso, y solo se alejaron en el 85, cuando renunciaron al ser cesado Pibel. María Cuyardao nació en Barriga Negra, La Valleja, el 24 de abril de 1918, en una familia de 9 hermanos, muchos de destacadas trayectorias profesionales. En el año 36, a los 18 años, en los cursos preparatorios de Derecho, fue alumna del profesor Pibel Devoto en Historia Nacional y Americana. Orientada por Pibel, realizó cursos de especialización en el Instituto de Estudios Superiores y en los años 41 y 42 hizo la legatura en enseñanza secundaria también con Pibel, ingresando al Museo Histórico el año siguiente. Y evidentemente, ¿no es cierto?, una hija intelectual de Pibel Devoto. En el año 44 cumplió múltiples tareas de investigación, de inventario de numerosos archivos, fue un pilar de la revista histórica del archivo Artigas, particularmente. Compartió con Aurora Capillas el trabajo de catalogación, las 2 solistas de la biblioteca y el archivo del doctor Pablo Blanco Acevedo. Realizó investigaciones en Lisboa para el archivo Artigas, más de un archivo en un periodo entre el 57 y el 58. Fue nombrada subdirectora del museo en el año 59, siendo directora
día con Aurora Capillas de Castellanos, solo quiero destacar su magnífica biografía, Alfredo Vázquez Acevedo, contribución al estudio de su vida y su obra, que es realmente el estudio de una época. Ardao, que debo decir fue profesora, y la de Elena Rival, de historia en tercer y cuarto año de liceo, y creo que es en muy buena parte responsable de que yo esté aquí hablando de ella, falleció en Montevideo el 13 de noviembre de 2012. Ella fue, al decir de Tomás Sansón, la discípula por excelencia de Pibel Devoto y su mano derecha, sin duda. Una mujer encantadora, por otra parte. Aurora Capillas de Castellanos de nuestra historia fue otra gran colaboradora de Pibel, nació en Montevideo en 1913, pero con 19 años se casó con el profesor e historiador Alfredo Castellanos. Y descubrimos que, digamos, la cercanía con Pibel era del matrimonio. Y ella siempre agregó, es cierto, el apellido de su esposo en todos sus trabajos. Aurora Capillas ingresó al Museo Histórico junto con Ardao en el 43, eran colegas y fueron amigas toda la vida. Realizó trabajos de investigación, publicó en la revista histórica y tuvo importantes responsabilidades en el archivo Artigas. En este punto es interesante porque fue la responsable, junto con Elena Gallinal, de coordinar todo el trabajo de esos historiadores que iban y venían y recopilaban acá, allá, en el país y en el exterior. Aurora, ya hablamos de su trabajo con Ardao en la biblioteca Archivo Blanco Acevedo, desde el año 53 fue directora del Departamento de Investigación y entre el 63 y 67 fue subdirectora interina del museo, acompañando a Ardao. Su último cargo fue dirigir la división de sala de consultas del área de biblioteca, musicología y hemeroteca. Y debemos decir que también son muy valiosas sus publicaciones realizadas con Ardao y también independientemente. Por otra parte, y junto a Alfredo Castellanos, yo me imagino que por la influencia de su esposo, ella tenía como también una vida un poco más autónoma en otros aspectos. Ella trabajó en proyectos independientes del museo, por ejemplo, participó en la colección de la Tierra en el año 71 y en la Enciclopedia Uruguaya en el año 78 y murió en Montevideo en el año 97. No directamente vinculada al museo histórico, hay otra mujer historiadora que fue un apoyo decisivo para Pibel Devoto. Y se trata de la doctora Alcira Ranieri, su esposa. Alfredo Castellanos, esposo de Aurora Capillas y compañero de Alcira Ranieri en la Facultad de Derecho, la definía como la mujer más inteligente que conocí en mi vida. Esto me lo dijo Rosario Castellanos, que me parece sumamente interesante. No es nada menor. La doctora Ranieri, con una extrema discreción, fue una colaboradora decisiva de su esposo, ¿no? A partir de los apuntes tomados por ella como alumna en el curso que dio Pibel sobre historia de los partidos políticos, es que Pibel estructuró los diversos volúmenes de la historia de los partidos políticos en el Uruguay, cuyo primer volumen se editó en el año 42. Juntos publicaron en 1945 la historia de la República Oriental del Uruguay. Asimismo, su apoyo fue decisivo en la obra de los bancos. También publicaron juntos en el año 1984 la amnistía y la tradición nacional. Y de hecho, en la década del 70 hay una cantidad importante de publicaciones realizadas por Alcira Ranieri de Pibel Devoto sola. El prólogo, firmado por Alcira Ranieri en el tomo 30 del Archivo Artigas, ya fallecido Pibel, es el mejor testimonio de la vida común de estos dos historiadores. Y cito: para Pibel Devoto la historia no es solo una sabiduría, es un mensaje, más aún una profesión de fe. Para concluir, solo bastaría retomar y reunir algunas ideas que ya han sido expuestas. En primer lugar, hay que destacar la extraordinaria capacidad de Pibel como promotor de proyectos, también de colecciones y publicaciones, de gestor, de administrador, creador y sostenedor de equipos, y siempre por décadas. En segundo lugar,
lugar, hay que subrayar su amplia y libre confianza en el talento y el apoyo de las mujeres. Cuando el feminismo era una corriente especialmente fuerte y cuando no había cuotas, hay en este intelectual puro y duro en apariencia un proceder siempre sutil y tampoco existía la expresión, un grado de inteligencia emocional que podemos haber ignorado hasta ahora. Se rodea de mujeres y sabe trabajar con ellas. Esto no quita, y debemos decirlo, que su personalidad excepcional haya dejado en una zona de media luz a muchas de estas mujeres muy talentosas. Por eso, lo del título, detrás del historiador, las historiadoras. Bueno, a mí me resta volver a agradecer al siglo por haber elegido esta segunda mesa aquí en la Biblioteca Nacional, agradecer a Fernando Aguirre, a Julián Burley y a Susana Morel para que nos pidan un nuevo aplauso, por favor. Como hizo Andrés Zapiros el miércoles pasado en la tan buena velada del Museo Histórico, yo uno el final de esta mesa con la invitación para el próximo miércoles. Es el miércoles 26 de octubre a las 18 horas en el Palacio Legislativo, otra mesa de lujo, esta vez abordando la figura de nivel político, con los expresidentes Luis Alberto de la Calle Herrera, Julio María Sanguinetti y el exintendente de Montevideo, Mariano Navarro. Así que seguimos en estas grandes mesas sobre el. Gracias de nuevo. Buenas noches.